En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a meditar sobre el primer libro de los Reyes, capítulo 13. Esta es una historia fascinante, las dos fascinantes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Voy a tratar de leer lo más que pueda y reflexionamos sobre esto. Un hombre de Dios vino de Judá a Betel por orden del Señor cuando Jeroboam estaba de pie ante el altar quemando incienso, y por orden del Señor gritó ante el altar. Recordemos lo que él hizo, ¿verdad? Ya no quiso que fuera el pueblo hacia Jerusalén porque tenía miedo que el pueblo se adhiriera a Jerusalén, se había dividido el reino, y entonces él empieza a hacer sus altares, ¿verdad? Y sus altares, sus becerros, y lo que el Señor repudia, este hombre empezó a hacerlo. Y entonces este profeta gritó: altar, altar, así dice el Señor, mira, nacerá un hijo de la casa de David de nombre Josías, que sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman incienso en ti, y sobre ti serán quemados huesos humanos. Recordemos que Jeroboam instituyó sacerdotes que no eran los que venían de la tribu de Levi, ni lo asignado por Dios. Y aquel día realizó una señal y dijo: será la señal de la que habló el Señor, diciendo: miren, el altar se partirá y se esparcirá la ceniza que hay en él. Al oír la palabra que el hombre de Dios pronunció contra el altar de Betel, el rey Jeroboam extendió la mano desde el altar diciendo: aprésenlo. Entonces se le paralizó la mano que había extendido y no podía volverla hacia sí. El altar se partió y la ceniza se esparció desde el altar según la señal que había anunciado el hombre de Dios por orden del Señor. El rey dijo al hombre de Dios: aplaca por favor el rostro del Señor, tu Dios, ruega por mí para que me quede restablecida la mano. El hombre de Dios aplacó el rostro del Señor, y al rey se le restableció la mano tal como lo tenía al principio. El rey dijo al hombre: ven conmigo a casa a comer y te haré un regalo. Respondió el rey al hombre de Dios: aunque me des la mitad de tu casa, no iré contigo, ni comeré pan, ni beberé agua en este lugar, porque así me ha mandado por el orden del Señor. No comas pan, ni bebas agua, ni vuelvas por el camino por el que veniste. Y se marchó por otro camino sin volver por el mismo camino por el que vino a Betel. Esta primera parte extraordinaria, ¿verdad? Lo que es un profeta enfocado en la palabra de Dios, lo que le dice, y ni bebas, ni comas, ni te hospedes, ni recibas nada. Un estricto apego a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y así lo hace este profeta, no nos dice el nombre, ¿verdad? Y se va, ¿verdad? También la influencia que tiene, la unción que tiene hacia Dios, que intercede por el rey, y el rey recupera la movilidad de su mano, ¿verdad? Y luego dice el versículo 11, residía en Betel un profeta anciano, y sus hijos le contaron todo lo que ese día le había sucedido al hombre de Dios en Betel. Le repitieron a su padre las palabras que había dirigido al rey, y su padre le preguntó: ¿qué camino ha tomado? Sus hijos le mostraron el camino que había tomado el hombre de Dios venido de Judá. Él le dijo a sus hijos: aparéjenme el asno. Le aparejaron el asno y montó sobre él. Fue tras el hombre de Dios que había venido de Judá y lo encontró sentado debajo de un terebinto. Y le preguntó: ¿eres tú el hombre de Dios que ha venido de Judá? Respondió: yo soy. Le dijo entonces: ven conmigo a casa a comer pan. Aquel contestó: no puedo volver contigo, ni acompañarte, ni comer pan, ni beber agua contigo en este lugar, porque me lo ha dicho por orden del Señor. Ni comerás pan, ni beberás agua, ni volverás por el camino por el que veniste. Entonces le dijo: también yo soy un profeta como tú. Un ángel me ha hablado por orden del Señor diciendo: hazlo volver contigo a tu casa, que coma pan y que beba agua.
Y lo dice, lo engañó. Y aquel volvió con él, comió pan, bebió agua en su casa. Cuando estaban sentados a la mesa, le llegó la palabra del Señor al profeta que le había hecho volver. Y este dijo al hombre de Dios que había venido de Judá: así dice el Señor, porque te has rebelado contra la orden del Señor y no has guardado el mandato que te dio el Señor tu Dios, ya que te has vuelto, has comido pan y bebido agua en el lugar en el que se te dijo que no comieras ni bebieras agua. Tu cadáver no bajará al sepulcro de tus padres. Bueno, entonces en esta otra parte, primero este falso profeta o voluble profeta o convenenciero profeta, siempre es importante esto. Nunca podemos usar los dones que tenemos para nuestros propios intereses, aunque parezcan buenos. Si no viene de Dios, no tengo que interferir en ellos. Aquí engañó a este hombre y le dijo: me ha revelado el Señor, un ángel que te diga que tienes que ir a mi casa. Y él le creyó porque le dijo: yo también soy profeta como tú. ¿Cuántas personas no nos engañan aquí por este medio, verdad? Que yo soy teólogo y yo soy egresado de la Universidad de San Gabriel en el tercer reino de Dios, y todas esas cosas que vienen a contarles, o incluso pastores y hombres, o a veces hasta sacerdotes que vienen a decir cosas que el Señor le revela. Tenemos que poner atención, el don de discernimiento, ¿verdad? Cómo la palabra de Dios nos enseña a poner mucha atención aún con personas que aparentemente nosotros creemos que están ungidos, ¿verdad? Le mintió, le engañó. Todos podemos ser engañados, claro que sí. Pues ahí mismo él recibe revelación y le dice: le creíste a él, y si comprendió él bien, el profeta dijo: este me engañó, ¿cierto? Fue usado como una tentación, una prueba de Dios, no tentación, porque Dios no tienta. El punto es de que este hombre, Dios nunca nos va a usar para que otra persona caiga. No es la forma en cómo Dios actúa. Son las pruebas que recibimos. Este profeta quería hospedarlo y buscó cualquier artimaña para engañarlo, y lo engañó. Y después el versículo 23 del capítulo 13 dice: después de comer pan y de beber, el profeta que le había hecho volver le aparejó el asno. Él se marchó entonces, un león salió al encuentro en su camino y lo mató. Su cadáver quedó tendido en el camino, mientras el asno permaneció junto a él y el león junto al cadáver. Entonces algunos hombres que pasaban por ahí vieron el cadáver tendido en el camino y el león que estaba junto al cadáver. Bueno, vieron y recogieron el cadáver, ¿verdad? Aquí en el versículo 33 dice: después de esto, Jeroboam no se apartó de su mal camino, sino que volvió a designar sacerdotes de los lugares altos a cualesquiera del pueblo, a quien lo deseaba. Él se le concedió y se convertía en sacerdote de los lugares altos. En esto consistió el pecado de la casa de Jeroboam. Por esto fue destruida y barrida de la paz de la tierra. Sacerdocio legítimo. ¿Se dan cuenta el celo de Dios desde el Antiguo Testamento? Y luego viene Jesús y nombra a sus discípulos, los llama a él. Entonces eso de elegirse pastores y sacerdotes, obispos por todos lados sin tener esa sucesión, la imposición de las manos de parte de la iglesia primitiva de San Pedro. ¿Se dan cuenta el celo que hay por esto? Lo importante que es obedecer a Dios. Bueno, en el capítulo 14 dice: por aquel tiempo cayó enfermo Abías, hijo de Jeroboam. Entonces Jeroboam dijo a la mujer: levántate, cámbiate de ropa para que no conozcan que eres la esposa de Jeroboam, y vete a Silo. Ahí está el profeta Ahías,
el que predijo que yo sería rey sobre este pueblo, levántate contigo 10 panes, tortas y un tarro de miel, y preséntate ante él, te revelará qué va a ser del niño. Y así lo hizo la mujer, ¿verdad? Pero Ahías recibe este profeta recibe la revelación de que ella viene, ¿verdad? Dice el versículo 10, por eso yo traigo el mal a la casa de Israel, le destruiré a Jeroboam, todo varón en Israel, esclavo libre, y como se quita el estiércol, quitaré de él en medio de la casa de Jeroboam hasta su desaparición. Así hablaba el Señor. Tú levántate y vete a tu casa, le dice a la mujer el profeta, cuando tú pises la ciudad, el niño morirá. Le hará duelo todo Israel y lo enterrarán, pues este será el único de los Jeroboam que vaya a un sepulcro, ya que en él ha encontrado algo bueno para el Señor, Dios de Israel, en la casa de Jeroboam. El Señor establecerá un rey sobre Israel que destruirá la casa de Jeroboam, puede que hoy o mañana o quizá ahora mismo. El Señor golpeará a Israel del mismo modo que una caña es zarandeada por las aguas, y expulsará a Israel de esta tierra buena que dio a sus padres. Lo dispersará por el otro lado del río, porque fabricaron aceras irritando al Señor. El Señor abandonará a Israel a causa de los pecados de Jeroboam, los que él mismo cometió y los quiso cometer a Israel. Muy interesante este capítulo del Libro de los Reyes, ¿verdad? El Salmo responsorial 119. Admirables son tus preceptos, por eso los guarda mi alma. La revelación de tus palabras ilumina, da inteligencia a los sencillos, abre la boca y aspiro el aliento, pues ansío tus mandatos. El capítulo 11 de San Juan nos habla después de la resurrección de Lázaro, ¿verdad? Dice que muchos judíos habían venido a la casa de María y al ver lo que hizo Jesús creyeron en él. Pero algunos de ellos, que fueron los fariseos, y les contaron lo que Jesús había hecho, entonces los príncipes de los sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín. ¿Qué hacemos, puesto que este hombre realiza muchos signos? Decían. Si lo dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar y nuestra nación. Uno de ellos, Caifás, que aquel año era un sumo sacerdote, les dijo: ustedes no saben nada, ni se dan cuenta de lo que les conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que perezca toda la nación. ¿Cómo ven? ¿Ah? Es preferible matar a un hombre a que toda la nación perezca, ¿verdad? Pero esto no lo dijo por sí mismo, sino que siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino para reunir a los hijos de Dios que estaban dispersos. Bueno, al final de cuentas, muere uno para salvar a todos, o morían todos para salvar a uno. Dios es infinitamente maravilloso, ¿verdad? Y entonces, ¿qué decidieron? Dice, así desde aquel día decidieron darle muerte. La perversión de los intereses, ¿verdad? Este hombre profetizando, ¿quién es Ananías? Caifás. El versículo 57 dice, los príncipes de los sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguien sabía dónde estaba, lo denunciase para poderlo prender. Y el capítulo 12 pues habla de que Jesús regresa a Betania y entonces va a cenar ahí, y está con Lázaro, su amigo entrañable que había resucitado, y dice que María tomó 1 libra de perfume de nardo puro, muy caro, ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. La casa se llenó de fragancia de perfume. Dijo Judas Iscariote, uno de los discípulos al que le iba a entregar, ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios y se ha dado a los pobres? Pero esto no lo dijo porque él se preocupara de los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía la bolsa, se llevaba lo que echaba en ella. Entonces dijo Jesús, déjenlo que lo emplee para el día de mi sepultura,
porque a los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tienen. Los pobres siempre están con nosotros. La pobreza, para Dios no es despreciable la pobreza. Para los hombres sí, siempre estamos en una constante. Nunca los incluimos, nunca tratamos de compartir verdaderamente, ni el gobierno, bueno, no todos los gobiernos, ¿verdad? Perdón, muchos gobiernos, no. Tienen muchos programas de recursos establecidos. No es la emoción de que yo soy muy bueno y voy a dar dinero a los pobres, no. Hay una organización, una estructura en el gobierno, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, donde se asegura que estas personas, cumpliendo estos requisitos y estando en estas circunstancias, tienen acceso a lo más indispensable, ¿verdad? No es fácil esto, pero en términos generales el Estado trabaja y tiene bien asignado y designado todos estos recursos. Y Jesús trata de decirnos, les trata de decir a ellos, pues los pobres siempre, en los pobres ustedes van a verme. Nosotros somos dichosos. En ese entonces Jesús vino a la tierra hace 2000 años y estuvo con ellos por 33 años. Pero nosotros estamos, Él está con nosotros. Pero también están los pobres. ¿Y dónde está Jesús? Pues en esa pobreza, en esa necesidad. No necesariamente la persona que no tiene que comer, sino hay mucha gente que tiene una pobreza espiritual tremenda, ¿verdad? Entonces esforcémonos por siempre que escuchamos la palabra de Dios, ponerla en discernimiento, ¿verdad? Antes de tomar cualquier decisión, antes de decir cosas que no debemos de decir. Les quiero invitar a este tiempo de Cuaresma, que va a ser un poquito menos de un mes. Y vamos a continuar meditando la palabra de Dios, pero también vamos a adherir el libro Tengo Sed, 40 días con Madre Teresa. Si tienen su libro, desempólvenlo, y si no lo tienen, adquiéranlo. Yo tengo a su disposición, y también en la comunidad de Santa Luisa en Bellevue, Rigo y su esposa los tienen a su disposición. Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.